Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, pues, quien les habla es Jennifer Paola Zambrano, la tutora y consejera de la cátedra. Creo que ya muchos me conocen, creo que ya nos hemos hablado, nos hemos conocido. Y como les dije al iniciar la presentación, básicamente el objetivo del día de hoy es entender cómo voy a lograr hacer mi trabajo colaborativo. Entonces, hoy es el tiempo de hacer las dudas, de hacer las preguntas pertinentes frente a todo lo que ustedes no entiendan hasta el día de hoy. A veces creemos que nuestras preguntas no son coherentes, pero quedarnos con ella puede ser aún más perjudicial para nuestra salud. Entonces, por más obvia que parezca la pregunta frente al trabajo colaborativo, hoy es bienvenida. Hoy estamos en el tiempo pertinente para lograr que ustedes entiendan cómo vamos a elaborar este reto 3, qué debemos entregar, qué pasa si no encontramos a los compañeros, cómo puedo yo abordar esa situación. Y finalmente, ¿cómo entrego mi reto 3 con base a todos los inconvenientes que quizás estemos vivenciando hasta el momento? Entonces, bienvenidos nuevamente, esperamos pues que sea una hora bien gratificante. La agenda del día de hoy, entonces, pues, nuestro saludo y bienvenida. Vamos a hacer un pequeño momento reflexivo frente a qué es el trabajo colaborativo, qué significa el trabajo colaborativo en la UNAD y además, qué es el trabajo significativo, el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de la cultura de la originalidad, del Turnitin, para que ustedes lo tengan muy, muy presente. Finalmente, vamos a hacer la explicación del reto 3, de cómo vamos a elaborarlo, de qué han logrado, de cómo lo han ido realizando hasta el día de hoy y qué les hace falta para llegar pues a la meta final. Y finalmente vamos a tener entonces el espacio para sus inquietudes y sugerencias. Continuación, bueno, para las personas que llegaron y de pronto un poquito tarde, estamos Jennifer Zambrano y Edwin Salazar en esta reunión. Nuevamente les recordamos que si ustedes son de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, están en Bogotá o sus alrededores, hoy hay un e-learning al que deben asistir. Bueno, vamos a ver un video a continuación con el que vamos a iniciar para que pues podamos entender un poquito la dinámica del trabajo colaborativo. Discúlpenme en un minuto que está cargando. Bueno, mientras tanto, como lo estaba mencionando Edwin, los estudiantes de Bogotá en este momento se encuentran en B-Learning. ¿Por qué lo hicimos en este momento? Porque quizás muchos de los estudiantes que tenemos en nuestra cátedra en este periodo, pues no están en el periodo en Bogotá. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Si lo escuchan? El video no, Jennifer. El ¿No lo video estás no, profe. escuchando? Solo la escucha usted, profe. Espérame un segundito, entonces. Ahí. Por el momento no escuchamos, compañera. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Será que te parece si lo si lo compartimos en el compartes chat tú? y más bien para que lo veamos? Listo, yo ya lo comparto en el chat. Para que lo tomemos, la idea es que tomemos el enlace y lo veamos en el tiempo que dura el video. Listo, vamos a dar un tiempo para que por favor lo veamos Ya lo desde nuestro compartí. tiempo. Ah, ok. Entonces nos confirma si ya...
¿Nos confirman si ya tienen el video para poderlo ver? Unos minutos. Dime, Jennifer. Vamos a dar unos minutos, lo que dura el video, para que lo vean en sus casas, ¿listo? Y cuando lo vean, volvemos. Listo, yo lo voy a poner entonces para irlo viendo y ustedes lo escuchan desde allá. Me parece. Para las personas que nos están mencionando que no se escucha el video, recordemos que compartimos el enlace para que lo pudieran ver en sus casas, ¿listo? Listo, mi Jennifer. Entonces, en este momento, los que ya vieron el video, por favor, cuéntenos en el chat o una personita más. ¿Qué les dice el video sobre lo que es trabajar de forma colaborativa? Hola, ¿me escuchan? Cuéntanos, Mónica. Te escuchamos. Pues bueno, en el video nos explica cómo, nos da como unas bases, ¿no? De lo que es el trabajo colaborativo y cómo debemos utilizar las herramientas que encontramos. También nos dice pues que es mucho mejor hacerlo puesto que tenemos más ideas, varias personas opinan y podemos aportar cada uno pues lo que pensamos y sacar una idea en general. Si tenemos dudas, pues alguno de nuestros compañeros nos puede ayudar con esas dudas, o si al contrario uno de nuestros compañeros la tiene y nosotros tenemos la respuesta, pues entonces es algo más fácil. También nos dice el video que pues que todos somos como líderes en el momento del trabajo colaborativo, pues porque podemos aportar cada uno lo que estamos pensando, queremos discutirlo de manera pues amable si tenemos diferencias. Entonces me parece súper chévere. Entonces me gustó muchísimo el video y pues bueno, ojalá entendamos todos. Listo, muy bien. ¿Alguna otra persona que tenga otra apreciación? Te agradecemos mucho por esa, precisamente por eso, porque la idea es que empecemos a entender qué es lo que es trabajar de manera colaborativa. ¿Alguna otra persona quiere participar? Para que Sí, vamos. Edwin, a mí me llamó mucho la atención sobre la carga de las responsabilidades, en donde realmente asumen todos los miembros
todos los miembros de forma muy igual, el tema de la responsabilidad, cumpliendo cada uno su rol y participando de las opiniones y llegando a un consenso. Mucho, José. Quiero hacerles una pregunta. Quiero que aterricemos este video a una pregunta en particular. ¿Ustedes creen que es mejor aprender solos o es mejor aprender en conjunto con otras personas? Creería que depende. Si todas las personas están enfocadas en el mismo fin y se logra crear esa colaboración entre todos, va. Pero cuando no todos están en los mismos tiempos o en los mismos lugares, con las mismas responsabilidades, es un poco complicado. Bueno, José, aquí pones algo bien interesante. Y a eso queríamos llegar el día de hoy. Precisamente no contamos todos con los mismos tiempos, todos tenemos pues obligaciones, pero ¿qué es lo que sucede? Uno de los principales problemas que tenemos al realizar actividades colaborativas en la universidad es que no generamos un vínculo empático, no hemos generado como ese vínculo empático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas son ajenas a mí, yo pues me encargo de entregar mis actividades porque son mis actividades, pero no lo pienso desde el punto de vista, unámonos para crear algo, para construir algo. Es una de las dificultades a las que tenemos que superar. La idea de realizar esta web es brindarles algunas estrategias o algunas cosas que les van a servir para generar esos vínculos empáticos, para construir ese trabajo colaborativo, porque siempre va a ser mucho más grande y mejor una construcción colectiva que una construcción individual, porque en una construcción individual solo tú tienes la opinión, en cambio una construcción colectiva es de muchas personas aportando a una misma idea. Entonces, vamos a continuar, les agradecemos mucho, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, cuando nosotros hablamos del trabajo colaborativo, tenemos que tener presente que vamos a subir la actividad del reto 3 a una herramienta que se llama Turnitin. Esta herramienta está diseñada para identificar la similitud que tiene la actividad elaborada con otras actividades que ya se hayan elaborado. Por eso los invitamos a que perdamos el miedo de escribir, a que perdamos el miedo de valorar nuestras ideas y no quizás tomar ideas, cuentos o narraciones que se encuentran en Internet. ¿Por qué? Porque ha pasado en muchas oportunidades que los estudiantes, al ver que la actividad colaborativa es un cuento o que es una historieta, pues la copian de Internet y la envían como trabajo colaborativo. Recordemos que la herramienta Turnitin te va, en el momento en que envías por el entorno de evaluación tu actividad, esta herramienta te va a dar un porcentaje de similitud. Ese porcentaje de similitud en muchas oportunidades, dependiendo del caso, no debe superar el 20%. Si llegase a superar el 20%, pues el tutor ingresa a observar por qué, a razón de qué ese 20% está dado. Y bueno, y asimismo pues será la calificación, pero ténganlo muy presente que su actividad va a ser evaluada en primera instancia por esta herramienta y que el plagio es un delito informático. Entonces evitémonos dolores de cabeza, evitémonos de pronto momentos incómodos entre ustedes y nosotros y para que lo tengan muy de acuerdo. Entonces la forma de utilizar la herramienta es ingresar directamente pues al entorno de evaluación, ahí está el enlace, es como cargan, como hubiesen cargado su actividad el reto 1 y el reto 2, más sin embargo pues en este está cargándose bajo ese programa. Entonces cuando usted lo carga, ahí él mismo va a dar como un escaneo y de manera inmediata pues te muestra la similitud. Por eso también es importante que tengan presente que el estudiante que asumió el rol es quien debe entregar la actividad. Confiemos. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades yo, Jennifer, tengo el rol de enviar el trabajo, soy el de entrega, pero Edwin desconfía de mí, entonces también entrega el mismo trabajo.
es idéntico, no hay ninguna, pero por si acaso. Entonces yo por si acaso lo envío. ¿Qué pasa con el Turnitin? Pues ese por si acaso sea un 50% de similitud porque estamos enviando dos trabajos de manera idéntica, ¿verdad? Entonces eso también pasa en muchos casos, Entonces uno entra a mirar que lo que pasa es que no es que el trabajo esté con plagio, sino lo que pasa es que otros compañeros montaron el trabajo. Por eso recuerden que es importante que solo la persona que va a entregar el trabajo colaborativo es quien debe asumir pues la misma entrega. Entonces, para que lo tengamos muy presente. En dado caso que tengamos pues citación, que de pronto hayamos tomado apartes de algún autor, pues recordemos que es muy importante citar con base a las normas APA, que obviamente el Turnitin está pues diseñado como a reconocer ese tipo de citaciones y obviamente pues no se van a tomar como similitud. Listos, entonces ya entendiendo más o menos, teniendo algunas claridades frente a qué es el trabajo colaborativo, vamos a entrar a lo que respecta y a lo que muy seguramente es nuestro fuerte el día de hoy, que ¿qué es el trabajo colaborativo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el foro? Listo, Miguel, te doy paso. Voy a interrumpirte un momento, me voy a volver un poquito a la parte que hablabas del Turnitin. Miren, estimados estudiantes, no nos hagamos, digamos, no nos generemos nosotros mismos dolores de cabeza. Simplemente, ¿qué es? Desarrollen toda la actividad. Cuando ya toda la actividad esté hecha, que vayan a enviar un documento y ahorita les vamos a decir cómo se hace, precisamente en esta diapositiva está. Desarrollen toda la actividad. Cuando ya la tengan toda y esté toda lista, la idea es que uno de ustedes, que es el que tiene el rol de entrega, suba en esa herramienta, suba el trabajo. Inmediatamente se carga, en unos minutos la misma herramienta les va a decir cuánta similitud hay. Entonces, para que no tengamos miedo, hay que romper con dos cosas importantes. La primera, no copie y pegue de internet, porque si usted copia y pega de internet el Turnitin, inmediatamente nos va a mostrar a nosotros que usted está copiando de internet y de dónde lo copió. Segundo, simplemente el ejercicio se trata de que los conceptos individuales, que es donde más caemos en el error, en los conceptos individuales usted lo que va a hacer es simplemente va a la unidad, lee la unidad, reflexiona en cada concepto y expresa con sus palabras. Poco intente copiar partecitas de texto porque también nos lleva al lugar donde usted lo tomó. El ejercicio es simplemente reflexionar, leer, reflexionar y expresar en sus palabras. Es súper sencillo. No hagamos como de esto algo que no es algo que es extremo, que no vamos a entender. No, ese es el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que hay una fecha de cierre, que es el 20 de octubre. Recomendación que nosotros hacemos muy importante, mi Jennifer, que se entregue el trabajo por lo menos un día antes, ¿cierto? Para que evitemos que de pronto se nos caiga la plataforma, se nos vaya la luz. La persona encargada del rol de entregas tiene que estar asumiendo esta responsabilidad, tiene que estar muy dedicado a esto. Entonces, entre ustedes mismos negocien cuál va a ser la fecha de entrega. Entonces, hay que ingresar al entorno de aprendizaje, es lo primero que tienen que hacer. Luego van a buscar a la unidad 2 que se llama pensamiento solidario. ¿Cuál es la idea? Pues leer los contenidos para poder responder a las preguntas de la guía de actividades. Súper sencillo. ¿Dónde encontramos los contenidos de lectura? En el entorno de aprendizaje. Es de las primeras cosas que encontramos cuando vamos bajando. ¿Listo? Perdón, esto está... Vamos a hacer una corrección. La unidad 2. Esta partecita que está acá está desactualizada, pero vamos a buscar la unidad 2. ¿Listo? Ahora, después de esto, vamos a buscar el OVA, que es del reto 3. Ustedes ya han venido desarrollando actividades en el OVA. Creo que ya todos tenemos claro desde que es un objetivo virtual de aprendizaje, ¿cierto? ¿O ninguno lo ha hecho? Claro que sí, han hecho actividades en el reto 1 y en el reto 2 en el OVA. Listo. Sí, claro, por supuesto. Sí. Listo, entonces en este momento ya no hay confusiones
con respecto a lo que es un OVA. Vaya a la unidad 2 y busque el OVA del reto 3. Eso es todo. ¿Listo? Lea el OVA para que pueda desarrollar sus actividades. Ahora podemos pasar a la siguiente, mi querida Cuando nosotros ya tenemos compañera. claro cuáles hemos leído nuestra unidad, hemos hecho las actividades frente al OVA, vamos a comenzar a tejer nuestra actividad. Muchos de los estudiantes nos han o me han escrito o le han escrito a Edwin con la siguiente pregunta. Profe, no me he podido contactar con los estudiantes, ¿puedo entregar el trabajo solo? Y cuando yo ingreso al foro, no observo ninguna propuesta inicial. ¿Cómo se aborda un trabajo colaborativo? Aunque es muy necesario hacer contacto con los estudiantes, si yo puedo hacer el contacto previo con ellos, si yo me puedo comunicar con Sandra, Oscar, Pedro y Pepito en este momento y acordar un arranque, fabuloso sería. Si yo no contacto a ninguno, si yo ya escribí por correo, si quizás tengo los números de teléfono y ninguno de ellos da aviso o vida, ¿qué debo hacer yo como estudiante? Elijo mi rol, primero, entonces, estimados compañeros, elijo mi rol de alertas, por ejemplo. Y 2, arranco la actividad. Entonces, ¿cómo es que yo voy a arrancar la actividad? Entonces, yo observo que tenemos una serie de posibilidades para hacer la actividad, ¿cierto? Nos están diciendo que podemos entregar una noticia, un ensayo, un cuento o una historieta, ¿verdad? Una historia o una historieta o un ensayo argumentativo. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un ensayo, un cuento. Entonces yo, Jennifer, decido que voy a hacer un cuento y arranco con el cuento. Entonces, érase una vez un grupo de estudiantes que se encontraban en la UNAD, los cuales se llamaban y en un momento dado se encontraron con el reto de hacer una actividad grupal. Ninguno sabía qué debía hacer, ninguno entendía, pero comenzaron a comunicarse y entre esa comunicación vieron que Pepito tenía grandes dotes de escritor, entonces pudimos observar que él nos daba las ideas. Bueno, comenzamos a narrar una historia, pero adicionalmente a narrar la historia debo escoger el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tema estoy escogiendo yo? El colaborativo, ¿verdad? Estoy observando desde un principio que mi propuesta da al tema colaborativo. Entonces, yo ya digo que estoy dando la propuesta inicial. Entonces, les digo, estimados compañeros, espero se encuentren muy bien. Creo que podríamos, para nuestro trabajo colaborativo, hacer un cuento. Elijo el tema de aprendizaje colaborativo, entonces desde ese tema abordo y narro una situación que dé cuenta de ese aprendizaje colaborativo. Espero ustedes en el transcurso de los días que quedan para desarrollar la actividad, puedan seguir con la narración desde cada uno, desde sus roles y desde las actividades que cada uno pretende. Me despido y dejo eso en el foro colaborativo, ¿verdad? Entonces, dejo ahí en el foro colaborativo. En ese momento, entonces, yo ya doy mi inicial, ¿cierto? Doy como mi cuota inicial al trabajo colaborativo. Hay estudiantes que me dicen, profe, ¿y qué pasa si yo ingreso otra vez al foro y nadie ha tejido? Entonces yo sigo tejiendo, yo sigo, bueno, entonces se encontraron con una serie de dificultades, no teníamos tiempo para estudiar, más sin embargo el aprendizaje autónomo nos ha enseñado que debo sacar de mi tiempo, organizarme bajo mis hábitos y sigo tejiendo el trabajo colaborativo. Si 3 días antes yo como tutora observo que Pepito ha sido el que ha desarrollado su actividad en el foro y que ni Sandra, ni Pablo, ni Pedro han ingresado al foro, obviamente yo le digo a Pepito, por supuesto, entrega la actividad solo. Observo que has tejido tu actividad de manera individual, has dado pie a que tus compañeros participen, pero ellos no ingresan, no se comunican. Entonces yo no tengo las herramientas para decirte, no entregues tu actividad solo, o tampoco puedo decirte,
si la entrega solo te bajaría el porcentaje de lo que es el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque yo estoy observando que tú como estudiante estás tejiendo tu actividad en el foro y aún observo que ninguno está colaborando. Ese puede ser un primer caso, ¿verdad? Puede ser que Pepito trabaje y más sin embargo no encuentro las personas óptimas o comprometidas con el trabajo. Más sin embargo, también puedo encontrar que mis compañeros al otro día de mi propuesta inicial sigan con el cuento, que es lo del objetivo y qué es lo que pasa regularmente en los foros. Entonces ya Pepito dio un inicio, entonces yo sigo con el, partiendo de lo que Pepito adjunta, sigo con mi participación. Entonces, y adicionalmente a eso, escojo el aprendizaje significativo. Entonces yo comienzo a tejer. Bueno, y entonces observamos que a Sandra le llamaba la atención hablar de los ecosistemas terrestres, pero quizás a Pedro le llamaba la atención hablar de los viajes intergalácticos, pero observo que mi compañera no le gusta ningún tema de esos y logro poner un tema que nos une a todos, de pronto hablar sobre el COVID-19, hablar cómo nos ha afectado, hablar cómo podemos como estudiantes unirnos y unir nuestras ideas de cómo adelantar las actividades frente al COVID-19. Entonces logro, ¿verdad? En ese cuento logro observar cómo algo significativo para los 5 puedo hilarlo a la narración. Y sigo tejiendo bajo ese hilo conductor una narración o una historieta o una noticia que me haga ver cuáles son esos 5 ejes temáticos, ¿verdad? Cómo abordo esos 5 ejes temáticos a través de una narración. No todos eligen una narración, obviamente, unos eligen, como les decíamos, una historia, una historieta, una noticia, pero ese es el objetivo. No se preocupen si al día de hoy no tienen contacto con los compañeros. Demos nuestra idea inicial en el foro, enviemos nuestra propuesta. Tenemos que tener muy presente que la propuesta no tiene que ver con la solidaridad. Muchos de los estudiantes hablan en sus historias y se centran bajo la solidaridad, y la solidaridad no es el eje central. ¿Por qué hablamos de solidaridad en el reto 3? Cuando nosotros abordamos el reto 3 y abordamos la solidaridad, estamos haciendo hincapié, es cómo yo me pongo en el lugar para entender al otro y entender que quizás no maneja nuestros mismos tiempos, ¿verdad? Y desde ese punto abordo la pregunta de la solidaridad. Pero recordemos y tengamos muy presente que la actividad que elijamos está basada en los 5 temas que debo abordar también de manera individual. Solamente que si en el trabajo colaborativo yo cuento con mis estudiantes, con mis compañeros completos, pues solo tendré que abordar en la historia un solo eje temático. ¿Qué pasa también cuando no encuentro a 2 o 3 compañeros? Solo encontré quizás 1 o quizás 2 o quizás 3. ¿Qué pasa? Porque es también una pregunta constante. Entonces diría yo, bueno, profe, lo que pasa es que solo encontré 3 compañeros, entonces yo solo abordo 3 temáticas. No, señores, tienen que abordar las 5 temáticas. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo reparto temas? ¿Cómo logro tejer la narración? Ya es cada uno con su grupo colaborativo. Si fulanito de pronto hace la propuesta de 2 temas, o si hace tema y medio y yo sigo la narración, o construyo, eso ya es parte de cómo se organicen ustedes con las personas que tengan contacto. Eso ya no le puedo yo decir, bueno, entonces fulano hace 2 temas o 3 y tú haces 2 o 5, bueno, ya cada uno se organiza. Que es muy importante. Se pueden reunir por Skype, se pueden reunir por WhatsApp, se pueden reunir por correo, pueden hacer una reunión en Meet una noche y construir su actividad de manera conjunta. Cualquier medio puede ser óptimo para que ustedes lleguen a un diálogo y a concretar su actividad. Pero que tienen que tener presente que todo lo que hagan lo deben anexar en el foro, porque yo, Jennifer, Edwin, no tenemos un medio para observar dónde salió la narración. Si hoy 14 no hay narración, perdón, hoy 14 no,
El 19 no hay narración, pero el 20 surge una narración de la nada, esa narración no va a tener el mismo porcentaje de calificación. ¿Por qué? Porque yo como tutora nunca vi que alguien tejiera la actividad, sino de repente salió una actividad de la nada. No vi cómo se organizaron, no vi cómo llegaron a acuerdos, no vi esa participación en el foro, que es lo que nosotros pretendemos que ustedes hagan en este reto 3, que aprendamos a trabajar de manera colaborativa. Entonces recuerden que si ustedes tejen en Skype, que si tejen en WhatsApp, que si, bueno, independientemente del medio tecnológico por donde ustedes tejan su actividad, las evidencias deben quedar en el foro colaborativo, ¿vale? Tengan muy, muy presente. Recuerden que como estudiantes tenemos hasta el 20 para entregar nuestro reto, ¿verdad? Y que muchos de los estudiantes el 19 de octubre abrirán el reto 3 y dirán, ¡ay, Dios mío, el reto vence mañana! Y me doy cuenta que el trabajo colaborativo va muy, muy adelantado. La política del trabajo colaborativo dice que 3 días antes no es válida la participación. Más sin embargo, si ustedes están colgados, si ustedes ven que de pronto ese participante aún puede aportar, no llegar y acomodarse en la carroza y seguir, no. Si aún puede aportar, si hay todavía que hacer, si hay de pronto falta un tema por tejer, si nos faltaron las conclusiones, si nos falta puede faltar algo. Y yo como grupo decido que él ingrese, bienvenido sea. Pero si el grupo dice, no, perdón, Carlos, los 3 días ya pasaron, nos disculpamos, pero ya no es tiempo. Él mira si lo hace solo, si no lo envía o si de pronto decide tomar otra alternativa, pues ya es decisión de él. Pero tengan muy presente que ustedes también tienen como esa autonomía en decisión. Porque hay estudiantes que me dicen, profe, es que no sabemos qué hacer, decide tú. No, yo no puedo decidir. Yo no puedo decidir porque yo no tengo la autoridad para decirte tú cuánto has dedicado, tú cómo te sientes con tu actividad y quizás yo ponerte y decirte, bueno, no, a mí me parece que sí, inclúyanlo porque faltan 2 días, todavía puede aportar. No, es su decisión como equipo. Es su decisión si incluyen a ese personaje antes de los 3 días o si no lo incluyen, es decisión del grupo que ya ha tejido de forma colaborativa la actividad. ¿Listos? Entonces, tengan muy presente estas recomendaciones, tengan muy presente cómo es que vamos a tejer esta actividad para que a partir del día de hoy, quienes no han empezado a tejer la actividad, quienes de pronto tenían muchas dudas, pues desde el día de mañana comencemos como a realizar la actividad. Entonces recuerden que una forma de comunicación puede ser por correo interno, que ustedes ubiquen sus compañeros de grupo. Recuerden que los compañeros de grupo los vamos a encontrar en mi campus virtual. En la parte izquierda dice participantes y en esos participantes le van a salir sus 4 compañeros. Sus 4 compañeros, primero con correo institucional, donde por el medio que se pueden comunicar 2 por correo interno del curso. Entonces, ténganlo muy presente. Y bueno, creo que en este momento vamos a seguir con lo que tenemos preparado y ya al final pues dejamos todas las dudas que tengan frente a lo que hemos explicado el día de hoy. Buenas noches, doctora. Buenas noches. En el caso de la actividad colaborativa hay un ítem donde está una parte individual, donde cada uno tiene que ser el OVA 2 y publicarlo en el foro de discusión, pero a veces leo foro colaborativo, ¿es el mismo foro de discusión? Sí, señora, es el mismo. Ah, ok. Lo otro era cómo hago. Permítanos un momento. Para que el diálogo sea más fluido, esperemos a ver si de pronto esas dudas que tenemos las podemos resolver dentro de la reunión. Si al finalizar no tuvimos las claridades, entonces hacemos las preguntas. ¿Listo? Porque es que digamos que todavía nos faltan algunos temas, entonces no sabemos si allí estemos respondiendo a la pregunta. ¿Listo? Ok, está bien. Listo, les agradezco. Bueno, hay algo bien interesante. Vamos a continuar, ¿listo? Ya vamos a dar paso a las preguntas.
Listo. Miren, muchachos, es súper sencillo, súper sencillo. Hay una actividad individual que es hacer un cuadro. Ustedes ya vieron la tabla que habla de los de colaborativo, habla de los procesos de aprendizaje, habla de las estrategias de aprendizaje, los procesos de pensamiento. Ustedes ya tuvieron que haber visto esa tabla. Esa tabla, cada uno solito la va a desarrollar y la va a subir al foro para que el compilador se encargue de agregarla al trabajo, cada uno solito. Luego viene la parte colaborativa que muy amablemente mi compañera Jennifer nos hablaba. Y en esa parte colaborativa es donde está el tema complejo, donde ustedes deben escoger sea una historieta, o sea un cuento, o sea un ensayo. Ustedes mismos en el foro van a decidir, escribiendo en el foro, cuál va a ser la decisión que van a tomar. Listo, vamos a hacer una historieta, pero que todos estén de acuerdo. ¿Cuáles son los temas que van a ir involucrados, por ejemplo, en esa historieta? Pues los mismos temas que ustedes trabajaron de manera individual. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Que ustedes sean creativos y que en esa historieta pues no nos van a repetir lo mismo que nos dijeron de manera individual, sino que la idea es que involucren. Por ejemplo, si es un cuento, pues cuéntenos un cuento que tenga los 5 temas. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a hacer. La compañera Jennifer nos decía que hay que tener una coherencia, que hay que seguir una línea. Bueno, listo, compañeros, yo voy a empezar la primera parte del cuento, voy a tomar el tema colaborativo. Pepito iba pasando por tal lado y no sé qué, y pasó esto y aquello y entonces activó su aprendizaje colaborativo porque esto y esto. Luego el siguiente compañero dirá algo, pero todo tiene que tener una coherencia y una hilación, que se vea que realmente es un cuento, que realmente es un ensayo, que realmente es una historieta o una noticia. Hay otra parte dentro de la actividad colaborativa y esta parte también la vamos a nombrar muy bien para que tengamos claridad. Hay una autoevaluación dentro del OVA, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya la vieron. No sé si ya la vimos. El caso es que esa autoevaluación tiene unos criterios, varios criterios, y entre esos criterios está el alto, el medio y el bajo. Lo que nosotros estamos pidiendo aquí es que usted, de acuerdo a esos criterios que me gustó trabajar de manera colaborativa, criterio medio, alto o bajo, escoja el que usted solito, porque esa actividad también es individual. Usted solito vaya al OVA y usted mismo se autocalifique. Usted nos diga a nosotros, yo considero que en este primer criterio me merezco un puntaje medio o un puntaje alto. Arguméntenos por qué razón si usted cree o considera que se merece eso. Usted lea siguiente, él le va a permitir descargar su información y la idea es que eso también usted lo publique en el foro para que el compilador se encargue de sumarlo al documento. Entonces aquí tenemos 3 partes. Este documento debe tener 3 partes. La primera parte que es la tabla que es individual de cada uno, la segunda parte que es colaborativa, donde trabajan todos, y la tercera parte que es individual también de cada uno. Todo eso va a ir en un solo documento. Esto todo lo vamos a subir con tiempo, por favor, al foro de discusión. El foro de discusión es el foro donde se trabaja. Foro de discusión, reto 2. ¿Listo? Unidad 2, unidad 2, reto 3, perdón. Unidad 2, reto 3, así se llama el foro. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora les quiero preguntar, después de lo que acabo de decir, ¿ya tienen idea o seguimos perdidos en lo que hay que hacer? Profe, yo tengo Hola, una profe. inquietud. Yo tengo una inquietud. A ver, ¿quién? Cuéntanos. Lina, Cuéntanos. profe, mi inquietud es la siguiente, pues ya me quedó más claro, yo ya había leído lo de la tabla, bueno, y todo lo otro ya también sabemos que a través de los 5 aprendizajes que serían los de, los que nos muestran pues en el OVA, la haríamos. Solo que la parte última, que es la autoevaluación, ese lo descargamos a Word o directamente en el OVA lo respondemos. Ustedes lo responden, Lina, en Ahí el sí OVA me... y
Lina, cuando ustedes le dan siguiente, él les va a permitir descargarlo en un formato en Word. Entonces lo que ustedes van a colocar es el resultado que salga de allí. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Entonces, Listo. pues sí. Recuerden de los 5 estudiantes. Es importante que tengan presente que es de los 5 estudiantes. Pero ¿de Ok. qué forma se descarga? ¿Copiar, pegar? Yo tengo una Diana. Ustedes le dan siguiente, sigan los pasos, Recordemos que ustedes tuvieron, la mayoría ya hicieron las preguntas, de LOA en el reto 2, ¿cierto? De la misma manera, se descarga la autoevaluación. Una pregunta. ¿Listo? Entonces, Buenas tardes, profe. Mónica, cuéntanos. Mire, profe, lo que pasa es que usted dice, no, se le da siguiente y se descarga automáticamente. Mire que a mí me pasó en el trabajo anterior, teníamos que responder las preguntas y a mí no se me descargó eso, por eso no la anexé al trabajo. Y en la webconferencia anterior nos había dicho la profe Jennifer que podríamos colocar ahí las respuestas que quedaron en el sistema. Pero usted me puso la... Bueno, ahí, en este caso, Mónica, Ajá. bueno, hagamos una cosa para que estemos tranquilos todos, ¿listo? No vamos a subir pantallazos de los pantallazos porque no tenemos que subir pantallazos. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los criterios que aparecen allí, los vamos a transcribir en nuestro trabajo individual y los vamos a evaluar. Vamos a poner autoevaluación media, alta o baja, dependiendo. Así aseguramos que hicimos la actividad y que visitamos el OVA. Pero no agreguemos pantallazos, ¿por qué? No nos acostumbremos a agregar pantallazos, estimados estudiantes, porque es que eso es parte de presentación de trabajos con normas APA. Imagínense ustedes un trabajo con puras pantallazos. Entonces, no es debido. Entonces, hagámoslo de esa manera y así nos ahorramos como el estrés de pronto de que la aplicación nos permita descargarlo. Tome los criterios, transcríbalos y pues póngase su puntuación y así sabemos nosotros que ustedes hicieron el ejercicio. ¿Listo? Realmente Listo. la descarga es, automáticamente Bueno. uno contesta y la descarga se da inmediata. Ahí dice debajo, descarga. Y sale de una vez en el Word del mismo computador de uno. Lo que hace uno es arrastrarlo al trabajo. No, la Exacto, verdad, sin embargo, de pronto para será Diana. tu caso, pero el nuestro no. O por lo menos Yo tengo una no, pregunta. debes descargar y Por favor, solamente por se favor. descarga el texto. Bueno, Por vamos favor, entonces hagamos una cosa darle, porque a estamos darle hablando muy paso. al tiempo, ¿listo? Vamos a darle paso a las preguntas, entonces vamos a hacerlo por el chat. Entonces vamos a comenzar a poner En el nuestro chat. nombre. Nuestro nombre Listo. y conforme a nuestro nombre vamos a ir dando la palabra, ¿listos? Entonces vamos a arrancar con Victoria. Te escuchamos, Victoria. Buenas noches. Victoria. Hola, buenas noches. Profe, Buenas yo tengo noches, una cuéntanos. dudita. Nuestra consejera Sol, ella nos dijo que Turnitin todavía no lo iban a empezar a aplicar porque le tenían que modificar algo o no sé, ahí estoy como, no sé. Cuéntame una cosa, Victoria, ¿quién es tu tutor? No soy yo ni Edwin. Es usted, profe, es usted. Y entonces, ¿cómo así que tu consejera Sol? Porque que yo sepa, mi consejera es la profesora Sol. ¿Es diferente consejera a tutora? Yo soy tu consejera y tu tutora de cátedra una vista. Ah, ya, porque lo que pasa es que nosotros tenemos un grupo con la profe Sol y ella siempre es la que me está enviando como los correos para yo meterme a la plataforma, a las webconferencias y eso. Entonces, por eso... Desde el centro. ¿Es del centro? Sí. Ok. No, señora. El Turnitin comienza a regirse desde el reto 3. Ok, listo. Muchas gracias, señora. Listo, Víctor. Listos. Listos. Jennifer, Sigue. permíteme un segundo, voy a hacer una claridad. Estimados estudiantes, la persona del rol de entrega suba el trabajo en el entorno de evaluación que le corresponde, solamente suba el trabajo. Si usted ve que por algún motivo la aplicación de Turnitin no está
No se preocupe que nosotros vamos a hacer uso de ella para revisar sus trabajos. La idea, ¿cuál es? Que tomemos en cuenta las recomendaciones que estamos dando aquí para que no cometamos errores. Ustedes son líderes transformadores y ustedes tienen una responsabilidad no solamente para ustedes mismos, sino que también la idea es que ustedes como líderes le lleven esta información a sus compañeros. ¿Listo? Por eso me imagino que, como dice la compañera Jennifer al comienzo, deben estar tomando apuntes. Aunque esta web se les va a compartir, deben estar tomando apuntes para tener claridad. ¿Listo? Ahora sí vamos a continuar. Qué pena. Listo, sigue Mónica. Hola, profe, de nuevo yo. Profe, yo pues ya me he puesto en contacto con mis amigos, tenemos un grupo de WhatsApp, creo que son 2 compañeros nuestros que aún no se comunican con nosotros, pero bueno, ya dimos inicio como a dar nuestras ideas, ya hemos hecho nuestros aportes en el foro. Mi duda es, profe, ¿cómo pongo los trabajos de cada compañero, ¿sí? O sea, simplemente en la hoja de Word pongo la tabla de mi compañero X, luego la de mi otro compañero, o ¿me podrías dar una idea de cómo debo asociar esa información? Listo, Mónica, frente a la pregunta que tienes, sí. Cuando el compilador hace su trabajo, que valga la redundancia, es pues unir todos los aportes, entonces ese trabajo debe llevar las tablas. Entonces hay muchos estudiantes, por ejemplo, que lo organizan. Fernando Acosta, pum, la tabla de Fernando Acosta. Elvis Enrique, pum, la tabla de... ¿sí? O sea, es porque el trabajo debe ir con todo, debe ir con los aportes tanto individuales como finalmente el trabajo grupal. Profe, y por lo menos los aportes que hacemos en el foro, ¿esos también deben ir plasmados en nuestro documento o solo con que estén en el foro ya cuentan? ¿Los aportes frente a qué? ¿Frente a la actividad individual o, pues frente, o frente a tejer sí, la actividad grupal? Exacto, frente a tejer la actividad grupal. No, cuando tú tejes y participas, finalmente debe haber un compilador que una todas esas participaciones y deben enviarlas finalmente en un solo documento, porque cuando yo ingrese a calificar, yo voy a leer la historia total, yo voy a comenzar a leer una historia total y no puedo de pronto irme a observar en el foro quién tejió un pedacito, quién tejió en otro, no, yo con una portada observo que participó fulano, ellos fueron los que organizaron y leo una historia. Sí observo que hayas participado en el foro, pero en el momento de la calificación ya pues debe estar totalmente tejido una historia, no deben haber apartes, no debe decir en esto colaboró Mónica, en esto colaboró, no, sino la historia en su totalidad, que yo cuando vaya al foro observo pues quién participó y quién no, pero sí es pertinente que unan esas participaciones y no solamente se queden en el foro, porque muy posiblemente si no la unen entonces, ¿cuál es la actividad a entregar? Sería mi pregunta. Ok, profe, sí, ya entendí. Hola, qué pena, profe, tengo una duda. No sé si de pronto ya no la escuché. ¿El que monta el trabajo es el compilador o el evaluador? El rol de entregas. No es el compilador, es quien une y arma el trabajo. Pueden ser todos, pero finalmente pueden unirse en un grupo y hacerlo todos porque es un trabajo arduo. Es un trabajo que requiere pues de pronto un poco más de tiempo, entonces puedo comenzarlo a unir yo, Jennifer, y pedirle colaboración a, por ejemplo, yo tejí uní todos los aportes de las tablas. Entonces le digo, Daniel, porfa, ayúdame a unir todas las partes de las preguntas de la solidaridad, y otro le digo, no, ayúdame entonces tú a unir todo lo que tiene que ver con el cuento, con la historia. Es de organizarse. Es de que ustedes se colaboren entre todos, pero finalmente, si todos lo hacen, ya el único que sí tiene que hacer la entrega es el rol de entregas, ¿vale? Para que los tengan muy presentes. Jennifer, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Creo que ya Mónica habló. Diana Pantoja va a decir algo, lo tenemos en el chat. Sí, yo también tenía la misma pregunta de Mónica, que era cómo compilar el trabajo, pero pues ya me quedó un poco más claro que mi pregunta también era la misma, si los cuadros que cada uno teníamos que hacer
de los 5 temas, de 5 roles de aprendizaje, teníamos que colocarlos en un solo trabajo, pero pues ya me quedó claro. Y pues otra cosita es que, por ejemplo, nuestro tutor, que es Edwin, él me facilitó, él nos escribió y decía que podíamos utilizar en Gmail como un Word que hay en Gmail, y pues ahí yo le di acceso y todo el mundo. Exacto, eso, el Drive. Y digamos que todos pueden entrar al mismo y como poner sus datos ahí, o sea, colocar todo lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Bueno, o sea, entre Diana, todo se puede. Diana, una particularidad. Ese documento en Drive lo van a usar para la parte colaborativa. Pero ese documento no es para que le suban al compañero compilador. El compañero compilador tiene una labor. Eso ustedes mismos deben subir sus partes individuales dentro del foro. Y ese enlace para hacer la parte colaborativa, ahí se va a poder observar y es válido. Yo se los di como una estrategia, pero para armar la parte colaborativa. ¿Listo? Ok. O sea, listo. O sea, listo. Perfecto. Pero voy en orden. Trabajo grupal, lo mismo, o sea, tenemos que subirlos cada uno al foro y el compilador copila toda esa información de cada uno de nosotros. En cuanto al igual? ensayo que van a hacer o la parte colaborativa, la que corresponde. Listo, sí. Todos deben subir porque imaginen que nadie suba nada. Lo que decía Jennifer, imaginemos que nadie suba nada al foro. Y resulta que de buenas a primeras el compilador ya tiene todo el trabajo. ¿Cómo los tutores evidenciamos que ustedes trabajaron? ¿Sí me hago entender? Ese es el tema. Okay. De eso se trata. Alvis, te doy la palabra más abajito, si te parece, porque voy en orden del chat. Bueno, hay algo aquí que no hemos hablado o no sé si Jennifer se me va a pasar o si ya lo hablamos, me confirmas. Hay una norma en la universidad que está en sus guías de actividades que dice que si usted no ingresa a participar y solamente ingresa faltando 3 días, no serán tenidos en cuenta sus aportes y por tanto usted no podrá ir dentro del trabajo que se va a calificar. Mucho cuidado con eso. En trabajos colaborativos pasa eso. El estudiante no ingresó en todo el mes que tenía y ingresó solamente faltando 3 días. Ahí ya no se le va a valer no se le van a valer los aportes. ¿Por qué razón? Esto es por respeto al grupo que está trabajando. Y existe esta norma y esta norma se hace cumplir en la universidad. Por favor, tengamos cuidado cuando tengamos actividades colaborativas. ¿Listo? Yo no sé si lo hemos dicho, Jennifer. Ahora sí. Sí, ya lo habían mencionado, ya lo habíamos tocado. Me voy con Lina. Lina, por favor, las demás personas silenciemos el micrófono, porque si no todos se escuchan los ruidos al otro lado. Vamos con Lina. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo he estado tratando de comunicarme con los compañeros de grupo. Solo he logrado contacto con una y he tomado pantallazos de lo que les he escrito. ¿Eso se agrega en algún lado o simplemente lo guardo ahí por si algo? No, mira, ¿qué es lo que sucede? El foro es de evidencias, ¿sí? Entonces, si una persona no participa en el foro, ya se sabe que no participó en la actividad. No necesitan tomar evidencias de que se están contactando con sus compañeros, de que no los encuentran. Eso ya se ve en el foro. Y si en el trabajo no está y en el foro no está, pues el estudiante no trabajó. Para que lo tengamos en cuenta, Lina. Muchachos, en este momento van a ser las 7 de la noche y nosotros ya nos vamos a retirar por respeto a ustedes y por respeto a otras actividades que estamos realizando. ¿Hay alguna pregunta que no se haya resuelto, pero que realmente no se haya resuelto? Yo quería saber cuál era la participación del foro. ¿Cuál era la participación? ¿Cómo? Tutor, yo no sé cómo utilizar el Turnitin. Bueno, ya les
que la persona del rol de entregas es la persona que se encarga de subir el trabajo en el entorno de evaluación. Solo un trabajo por grupo. Lucet, solamente encárgate de subirlo allí. Si tú ves que la herramienta no está, no hay problema porque nosotros la usamos. Sin embargo, si está, vas a aprovechar para revisar qué tanta similitud hay en el trabajo que van a entregar. Pero para eso todo el grupo debe tener claro que no es copiar y pegar de internet ni de OVA, sino hacerlo con sus palabras. Espérenme un segundito, voy a silenciar aquí a alguien. Crisbel, te respondo rápidamente. El foro se utiliza muy sencillo. Tienen 3 aportes que subir en el foro. Uno es el cuadro individual o la tabla que habla de los procesos de aprendizaje, que habla del trabajo colaborativo. Esa tabla la tiene que subir cada uno al foro. Luego, hay otra parte que es individual también, que es la autoevaluación que está en el OVA. Ya dijimos que, por favor, transcriba los criterios y los resuelve. Entonces, usted se pone medio, pues escriba que se pone medio, ¿por qué razón? Pero toda esta parte de autoevaluación debe hacerla cada uno y también la deben subir al foro de manera individual. También debe ir O en sea, el trabajo. solo sería la tabla y bueno, lo que está en el OVA, eso iría para el foro. ¿Y ya? No, no me dejaste terminar. La tercera parte es la parte colaborativa que tiene que ver con el cuento o el ensayo o lo que vayan a hacer. Pero ese es un trabajo de todos en el grupo. ¿Listo? Tutor, porfa, ¿me puedes resolver la inquietud? Luz, cuéntame. Es que están, bueno, inclusive en el chat también hay varios confundidos, varios compañeros. No tenemos claro, bueno, yo tengo claro que el ensayo, el cuento, bueno, lo que hay que realizar, el tema es el aprendizaje a partir del cuadro individual que cada uno hacemos, a partir de ahí lo construimos, la historia, el cuento, el ensayo. Pero veo que en el chat dicen que es tema libre, que es cualquier tema, entonces para que porfa nos aclares eso, tutor, gracias. No. Luz, ya lo dijimos al inicio de la reunión, por favor que se mantenga lo que estamos diciendo en esta web. Es un trabajo con los temas que ustedes hacen de manera individual en el primer cuadro. Eso va a ser la forma en cómo ustedes van a construir ese cuento o ese ensayo o lo que hagan. Ese cuadro trae elementos como el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, los procesos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje. Esos son los temas que ustedes deben involucrar en el ensayo, el cuento o lo que vayan a hacer. No es un tema libre, por favor. No es que vamos a hacer algo así porque sí. Les voy a decir por qué razón. Estamos en la unidad 2 de Cátedra Unadista. Aterricemos. Estamos en la unidad 2 de Cátedra Unadista. Díganme ustedes por qué a mí me interesaría tener otro tema diferente a la unidad 2 en Cátedra Unadista. Exacto. O sea, aterricémonos allí, muchachos. No nos enredemos. ¿Listo? Si hay alguna otra duda que no se haya resuelto, por favor, porque ya nos retiramos. Por favor, cuéntenos, porque pues no vamos a dar toda la palabra si ya resolvimos muchas de las preguntas. Entonces, ¿qué pregunta que no haya quedado clara? Profesor, quiero hacerles una claridad frente a lo que quiero hacerles una claridad, un momentico, por fin. Sí. Quiero hacer una claridad frente a lo que Luz nos estaba preguntando cuando dice que si el tema es aleatorio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los temas están dados, pero la situación, el contexto, los participantes, si vienen de su imaginación, ¿sí me entienden? Ahí es donde de pronto está como la inquietud cuando ustedes dicen, ¿los temas pueden ser cualquiera? No, los temas no pueden ser cualquiera, pero el aprendizaje significativo se puede dar en todos los contextos. El aprendizaje colaborativo también no tiene que ser un contexto educativo. Yo puedo decir que en una fábrica de yogures y me invento una historia donde abordo cómo los trabajadores trabajan de manera colaborativa, cómo aprenden significativamente, ¿sí? O sea, el contexto lo ponen ustedes desde la imaginación y ahí es donde uno aborda y tiene un sinfín de posibilidades, pero tienen que tejerlo bajo esos 5 temas
que son los que les estamos mencionando. Entonces, es ahí donde nosotros de pronto nos confundimos, creyendo que solo es el contexto educativo, quizás donde podemos utilizar los 5 temas. No, es de a partir de su imaginación. El contexto lo ponen ustedes, los temas los tienen desde la cátedra, para que lo tengan muy, muy presente, ¿vale? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ram? Buenas noches. Ramona, espera un momento. Ramona, teníamos a Victoria que nos iba a hacer una pregunta. Victoria, bueno, listo, profesor. Profesor, una pregunta, usted perdone con ese Trinity, pero estoy un poco aturdida con ese tema. ¿No se va a hacer una webconferencia empapándonos de ese tema? Las webconferencias ya se Jennifer, realizó. Del Turnitin hay un tutorial, ¿no? Ya hay un tutorial, ¿no? Creo que está si no está en la guía, debe estar en alguna parte del curso. Sin embargo, ojo a esto, nos pueden escribir, nos pueden preguntar, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo vuelvo y qué pena tener que reiterar lo mismo otra vez, pero vuelvo y les digo, la persona encargada del rol de entregas sube el trabajo por el entorno de evaluación, una sola persona, la persona que tiene el rol de entregas, listo, no hay nada más que hacer. Si usted tiene el Turnitin y le aparece similitud de 20% para arriba, entonces hay que revisar ese documento muy bien porque puede que haya temas o partes de ese texto que sean copiados de internet y que nosotros vamos a darnos cuenta. Si usted tiene la aplicación, si no la tiene, él le va a arrojar el resultado, no se preocupe, apenas lo suba, pero si no la tiene, no se preocupe, suba el trabajo. Sin embargo, hay que decirle a los compañeros, nos van a revisar este tema de redacción, por favor, cuidado con el copy-pegue, y ya, eso es todo. Por favor, no hagamos de esto algo así como extremo de que no sabemos qué vamos a hacer, ¿sí? Bueno, tengo una pregunta para Listo, todos. ahora sí. Tengo una pregunta, mi Edwin, dicen en el chat que todavía hay muchas preguntas. Quiero preguntarles si nos extendemos un poquito más, porque es que lo hacemos es por respeto a ustedes. Si ustedes creen que nos podamos extender de pronto 15 o 10 minuticos más, con mucho gusto lo hacemos. Lo importante es que quede claridad. Entonces ustedes nos dirán, pero entonces intentemos en la medida de lo posible hacer preguntas que no hayamos resuelto. ¿Vale? Porque lo que pasa es que seguimos preguntando lo que ya aclaramos y aclaramos y aclaramos. Entonces, por favor, si ustedes están de acuerdo en que nos extendamos 10, 15 minuticos más, no hay problema, lo hacemos con mucho gusto. Pero entonces intentemos en la medida de lo posible. El eje central no es cómo voy a utilizar Turnitin, porque finalmente es una herramienta de evaluación. Montas tu trabajo y ya. No es que te digamos que tienes que, no, es una herramienta de evaluación. Lo que nos interesa en este momento y lo que es vital es que ustedes entiendan la dinámica y cómo se van a organizar para llevar a cabo su trabajo colaborativo. Si ustedes hacen un buen trabajo colaborativo, si ustedes hilan sus ideas desde su imaginación, si ustedes redactan bien, cuando monten su trabajo por Turnitin no va a haber ninguna dificultad. Ya, lo envían como si estuvieran enviando una actividad y listos, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tengan el día de hoy la claridad de cómo van a hacer esa actividad. Eso es lo realmente importante. Si todavía tienen dudas de cómo encuentran sus compañeros, sí. Esas son las pertinencias del día de hoy, ¿vale? No nos preocupemos si Turnitin, si no, es enviar el trabajo. Ingresamos a nuestro entorno de evaluación y enviamos el trabajo. Y ya ahí depende de cuánto porcentaje de similitud, ahí sí es cuando de pronto nosotros los tutores nos comunicamos, oye, mira, había este porcentaje de similitud. Pero lo importante hoy es lo que respecta a la formación y a la elaboración del reto. ¿Listos? Para que lo tengamos muy, muy presente. Buenas noches. Mi Jennifer, yo voy a aprovechar para responder, permíteme un momento, Tatiana, voy a responder una pregunta del chat, ¿listo? Nos están diciendo que no han podido contactarse con sus compañeros, varios de ustedes. Este es un problema que de pronto es común para todos. Entonces, por eso voy a responder esa pregunta.
Recordemos que en participantes hay un correo, recordemos que en el foro podemos dejar nuestros datos. ¿Qué es lo que pasa si un compañero no ha ingresado y yo sí he hecho todas mis partes? Resulta que, vamos a poner un ejemplo extremo. Yo entré a mi foro y resulta que yo hice todas las partes individuales y estuve desarrollando las partes colaborativas, pero no apareció ninguno de mis compañeros. Hay que esperarlos hasta que se cumplan los 3 días. Antes no podemos tratar de hacer trabajos individuales. Quiero que quede claro esto, por favor. Entonces, resulta que no participó nadie. Listo, pues entonces usted entregue, ahí sí ya va a poder entregar su trabajo de manera individual porque no participó ninguno de sus compañeros, no hay ningún problema. Yo voy a revisar el foro, la compañera Jennifer va a revisar el foro y nos vamos a dar cuenta de ello. Aquí no hay problema por eso, muchachos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir adelantando. ¿Listo? Y vayan adelantando para que no les coja la noche. Escojan los roles, todos los roles son importantes, pero hay roles de roles, ¿no? Por ejemplo, el rol de compilador es un rol sumamente, que debe estar sumamente pendiente. El rol de entregas, por favor, que nadie se quede sin el rol de entregas, porque entonces, ¿quién entrega el trabajo? ¿Sí me hago entender? Entonces, tengamos en cuenta esto. Pero la dinámica es en el foro, por eso decimos, si ustedes en la dinámica interactuaron en el foro, no hay ningún lío, porque nosotros lo vemos y sabemos que usted trabajó. Listo, no hay problema. Ahora sí, Ramona, tú has estado que activas el micrófono. Cuenta. Profesor, buenas noches para todos. Una pregunta. Yo hice la actividad de LOA. Yo coloqué la pregunta en el chat. Yo hice la actividad de LOA, pero no sabía que debía calificarme, autocalificarme. Y todas las cosas en una sola columna. ¿Puedo volver a hacerlo? Eso me arrojó una impronta. La impronta yo la tengo. Ramona, Ramona, ¿tienes? Diga. Ramona, ¿soy yo o Jennifer? ¿Tú la escuchas? La escuchamos entrecortado. Sí, ella está, eres tú, porque yo la escucho claramente. Entonces, le voy a dar respuesta yo, ¿vale? Ah, ¿Sí? okay. Si el sistema te permite volver a hacer el ejercicio, dale. Y si no, pues entonces lo transcribes, no hay ningún problema. Ah, bueno, perfecto. Es decir que yo bajé y tengo la impronta. En la impronta yo puedo cambiar por lo menos el tipo de calificación que le puse, porque es que yo no sabía y lo coloqué todo en una sola columna, porque no sabía sinceramente en cuál columna ubicar las cosas. De acuerdo a lo que yo leía y entendía, era donde yo las coloqué y todas fueron un solo larguero. Entonces, bueno, ya puedo hacerlo, ya sé que puedo hacerlo nuevamente. Sí, dale, sí, no hay ningún problema. El día de hoy no tenemos asistencia, no era una actividad obligatoria, no era una actividad que vayamos a registrar con nota o con participación. Esta actividad no la hacen la mayoría de los tutores, no es de carácter obligatorio, surge de nuestro querer ayudarlos a ustedes en este proceso. Sabemos que no es fácil, sabemos que trabajar colaborativamente no es fácil y por eso el día de hoy no hay asistencia. No les vamos a calificar si ingresaron, si no ingresaron, solo es una herramienta que Edwin y yo nos imaginamos para que ustedes puedan de alguna u otra manera mejorar este trabajo colaborativo. Entonces, pues, por ello, pues no vamos a pasar listado de asistencia, es más que uno vea que de pronto fue significativo y que puedan comenzar a tejerlo en el foro y que puedan sacar su actividad del reto 3 adelante. Buenas noches, Tatiana, compañeros y tutores. ¿tú nos ibas a decir algo diferente a lo que ya hemos hablado? Entonces va Tatiana y luego Luis Acosta. Danos un momento. Tatiana, tú... Sí, listo. Tatiana Gómez. Creo que ya fue resuelta su duda, tal vez. Quizás sí. Entonces, Luis Acosta, listo, Luis, entonces activa tu micrófono, Luis. Buenas noches, compañeros y tutores. Una preguntita. Lo que pasa es que yo estoy viendo en la rúbrica de actividades y hay una parte que dice, ¿no? Historia, cuento, ensayo, lo que sea. No miré historieta. ¿También se puede hacer una historieta? No, señor. Luis, la idea es que seamos creativos. ¿Perdón? Sigue, Jennifer.
Lo que pasa es que cuando yo hablo de historieta, hablo en un momento de posibilidad de crear bajo ese diseño. Si tú tienes la posibilidad de crearlo, pues bienvenido sea. Ah, ok. Sí, era como por si de pronto como para tener otra opción de pronto, pero pues ya veré a ver si de pronto hago un ensayo o algo, otra cosa entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Pronto también algo muy importante a tener en cuenta, es que se puede dialogar con su tutor, pregúntenle a su tutor. Como nosotros acá, para que nos pregunten, ustedes saben que nosotros dejamos nuestros datos de contacto, entonces pregúntenos sobre ese tipo de dudas. Fabio, cuéntanos. Sí, mira, lo que pasa es que al correo pues le llega a uno varias invitaciones, por ejemplo, esta la tenía ahí en el correo y también ahorita estaba participando en un e-learning que están haciendo por Zoom. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace uno, digamos, para mirar, digamos, qué le da a uno más prioridad, digamos, el e-learning o digamos esta charla? No sé. Porque es que constantemente le llegan invitaciones Fabio, al correo. como tú ingresaste tarde, nosotros desde el inicio de la web estuvimos diciéndole a los estudiantes de Bogotá que si eran parte de Bogotá. Desde el inicio de la reunión varias veces les dijimos, si ustedes son de Bogotá y tienen e-learning hoy, asistan al e-learning. Digamos que, por ejemplo, los e-learning son reuniones importantes porque dan puntos en sus cursos. Las webconferencias también son reuniones importantes porque hacen parte de aclaraciones de dudas de los cursos. Esta web de Reto 3, por ejemplo, cuando dice reunión Reto 3 o así, esta la hacemos nosotros porque somos consejeros académicos. Recordemos que el rol que tenemos nosotros es tutor y consejero. Pero ustedes van a tener en sus cursos normalmente webconferencias o e-learning. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que, como te digo, pues le llegan a uno muchos correos y, por ejemplo, tenía esta invitación. Yo estaba ahorita en el e-learning, estaba escuchando la reunión y todo lo que hablamos de trabajo colaborativo y todo eso. Pero igual estaba mirando acá y también había esta parte y como estoy realizando ese trabajo entonces no entendía muy bien, por eso también me conecté acá en esta parte. Tranquilo, Fabio, Listo, nosotros te vamos a mandar la grabación, ¿vale? Para que la puedas escuchar completa. Tutora, una última pregunta. Lucetti, cuéntanos. Ay, disculpe. Lo que pasa es, ahorita cuando usted comentó que de pronto uno, por ejemplo, a mí me gusta parafrasear, y como tenía muchos años de no estudiar, yo soy de las que voy al texto, al contexto que ustedes me dan, lo leo, y voy a Google también, cosa de hacer mi concepto enriquecido pues con diferentes palabras, pero cuando uno toma, por ejemplo, las estrategias para el desarrollo de las palabras, por ejemplo, que hay en el texto de lo que ustedes nos brindan, eso es plagio, por ejemplo. Si, por ejemplo, uno utiliza explorar, comparar, contrastar y voy a otros lados, eso es plagiar. Lucetti, cuando tú hablas de parafrasear, es que tú tomas una idea y la pones en tus palabras, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, el aprendizaje significativo según Ausubel dice que los estudiantes aprenden conforme a lo que les llame la atención en su contexto. Ahí yo estoy haciendo relación a lo que menciona Ausubel, pero yo no lo estoy diciendo textual como lo dice él en su documento, ¿cierto? Entonces ahí no hay plagio. Pero si yo copio tal cual encuentro en Google o tal cual encuentro en el documento y no referencio, no digo que es de alguien, ahí es donde hay plagio. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Es cuando entonces, se copia y se pega completo. Tal cual, exacto. Y lo pones como autoría tuya. Entonces,
Si yo leo y no veo que lo estás referenciando, pues doy por hecho que quien lo escribió eres tú. Y me observo que está tal cual copiado de un autor que lo dijo. Entonces, ahí es donde está el plagio, ahí es donde está el error. Pero si yo digo, según fulano, el aprendizaje autónomo es esto, y complemento con algo que yo pueda aportar, pues me queda muy bien esa es mi manera de estudio, ok. Esa. Entonces, ahí está. Jennifer, gracias. Voy a hacer una pequeña intervención allí también, y es que, Lucetti, hay que también tener cuidado porque cuando se parafrasea hay que saber parafrasear. Recordemos que hay una forma en las normas APA para parafrasear correctamente y para citar. Entonces hay que aprender a hacerlo si lo vamos a hacer. Mucho cuidado también con cometer un error que cometen muchos, y es que yo escribo un concepto, tomo un concepto de internet, le cambio 2 palabritas y luego meto otro concepto de internet de palabra seguida. Eso también se identifica en el Turnitin. Por eso el ejercicio correcto es dígalo con sus palabras, porque usted le puede cambiar 1 o 2 palabras intermedias a su texto y lo toma de otro lugar, y también el Turnitin me arroja que eso es plagio. Entonces tengamos cuidado con eso. Perfecto. Okay. ¿Nos queda alguna duda que no haya sido resuelta? Yo creo que no, Jennifer. Listos, entonces como siempre les deseo miles y miles de éxitos en esta actividad. Espero que hayamos de pronto cumplido alguno de los objetivos que nos trazamos con este encuentro, que era hacerles un poquito de claridad. Seguimos atentos a sus dudas. Recuerden que los atendemos pues vía WhatsApp, vía telefónica, vía correo. Entonces, que este reto sea un reto en sus vidas, tanto para ustedes como para sus aprendizajes. Entonces recuerden que atentos a lo que necesiten, y esperamos pues que aprovechen esta oportunidad para aprender y para crecer como estudiante unadista. Les deseo una feliz noche para todos, y recuerden que la grabación pues les llegará a sus correos. Listo. A compartir de manera masiva la información a todos los correos de nuestros estudiantes para que todos tengan la misma información, no se preocupen. De mi parte, agradecerles por la asistencia a todos los estudiantes míos y de Jennifer, y decirles lo siguiente: ustedes nunca van a trabajar solos. Empecemos a ejercer desde aquí, desde este momento, desde este escenario, esa labor. Aquí, este es el momento justo y preciso para que empecemos a generar estrategias de cómo voy a hacer cuando no me puedo comunicar o cuando no tengo la persona al lado. Entonces, es una invitación también para que empecemos a desarrollar como esa autonomía, ese pensamiento, esas estrategias que nos van a permitir llegar al objetivo. ¿Listo? Les deseamos muy buena noche. Yo ya voy a dejar de grabar para que pues podamos terminar la reunión, que casi se nos olvida. ¿Listo?